Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Y a esta hora saludamos al gerente del hospital en el municipio de Amagá, él es Alejandro Cadavid y están los micrófonos de Antioquia Amanece. Gerente, buenos días, bienvenido. Muy buen día, un saludo muy especial. Gerente, ¿cómo está el municipio de Amagá en este momento? Estoy hablando financieramente y en el servicio en la prestación de los servicios de salud, obviamente. Bueno, gracias a Dios, si ustedes recuerdan, también tuvimos un programa por allá al inicio, a raíz de muchos reclamos que eran de los empleados, del municipio, la quiebra en la que estaba el hospital en ese tiempo. Y bueno, nos dimos esa tarea, estamos terminando ciclo, nosotros terminamos ahorita el 31 de marzo, pero nos damos pues nos vamos con gratitud del municipio y con la satisfacción del deber cumplido. En este momento se está cumpliendo el plan de saneamiento fiscal y financiero. Las metas económicas superaron en mucho las expectativas o los compromisos que se tenían, y la recuperación del hospital pues avanza fuertemente. El año pasado incluso se abrió centro de salud en el corregimiento de Minas, un corregimiento que es más grande que muchos de los municipios de Antioquia, que tiene 13.000 habitantes. Eh, Se deja un hospital con tecnología de punta, recibimos un hospital con 7 médicos, lo entregamos con 16, algunas especialidades y subespecialidades que no se tenían, ecografías permanentes. Bueno, hemos avanzado realmente mucho. De la deuda de 5.500 millones de pesos con que arrancamos y una pérdida operativa mensual que superaba los 182 millones de pesos, o sea, mensualmente con lo que recaudaba vendía al hospital, queda colgado en 182 millones de pesos. Y si recuerdan, pues también para el 2020 se acaban los traslados de la nación, con lo que se pagaba la seguridad social, que eran otros 46 millones de pesos. Entonces teníamos un déficit por cubrir mensual de más de 228 millones de pesos. Hoy, gracias a Dios, cubrimos todos esos déficits. Poco a poco salimos de la crisis. Un hospital que llevaba calificado desde el 2013 por Ministerio y por Contaduría General de la Nación en alto riesgo. Hay antecedentes y está todo publicado pues en las páginas de la Contaduría General de la Nación, del Ministerio, en el Sistema de Información de Hospitales. Y finalmente, cuando entró a saneamiento fiscal y financiero, al más o menos ese año siguiente, o en el 2020, en plena pandemia, recibimos un hospital en condiciones críticas. Hoy sale avante, faltan cuentas por pagar. De esos 5.500 se van a quedar debiendo más o menos 1.400 millones de pesos. 200 ya hay 1.600 provisionados dentro de los fondos de pensiones y cesantías que se hizo el plan de concurrencia, y el dinero está en Gobernación de Antioquia. O sea que realmente queda un hospital más o menos con una deuda por pagar de 1.600, 1.800 millones de pesos, y que finalmente, ahorita el 1 de abril, que fue lo último grande que hicimos, fue traernos ya definitivamente el último contrato que había por fuera del hospital, porque la tarea no fue solo llegar a pelear con el tema económico, sino a vencer muchos obstáculos que habían, entre ellos muy políticos también. Eh, Aparte de eso, recuperar la confianza, la credibilidad en la gente, montar los servicios con calidad, con seguridad del paciente, y recuperar las EPS que habían o se habían ido del hospital en años anteriores. El hospital prestaba solo al 46.5% de la población. Hoy quedamos con el 100% de la población dentro del hospital y quedamos como prestador único en servicios en Amagá. El último contrato que entró fue el contrato de 9 EPS que arrancó el 1 de marzo, y es un contrato que representa la cifra que se necesitaba en el hospital para terminarlo de sanear más o menos en un año. Entonces, yo creo que es un balance muy positivo, es un balance donde hemos mejorado con más y mejores servicios, pero es un balance que además permitió recuperar el hospital en medio de pandemia, en medio de una crisis conocida con la que empresa del sector, y que definitivamente hoy queda un hospital en vías hacia florecer nuevamente como fue antes del 2013, antes del 2012, porque como les digo, llevaba más de 7 años en pérdidas o a pérdida al hospital.
Gerente, quiero preguntarle, pues el tema de la salud ha sido debate a nivel nacional por el tema de la reforma que está presentando el gobierno de Gustavo Petro y que pues por estos días va a cursar su debate en el Senado de la República. Ya pasó positivamente en la Cámara de Representantes. Usted como gerente de un hospital del departamento de Antioquia, que sabe el día a día del tema de salud, ¿qué posición puede tomar usted como gerente frente a esa reforma que propone el gobierno? Bueno, realmente nosotros conocemos mucho desde el interior. Yo estuve o tuve la oportunidad de ser secretario de salud también en el municipio de Puerto Berrío muchos años, en 2 periodos. Eh, Después me pasé a este lado, que es el lado contrario, y es el tema ya desde la prestación del servicio, desde los hospitales, y uno evalúa esa situación y realmente, hombre, sí, al sistema le hacen falta muchos cambios, pero yo creo que lo que más le hace falta al sistema son controles, y controles pues que con esta reforma realmente no se ven. Cuando, por ejemplo, subía el ministro y el superintendente a Medellín y habían reuniones donde estábamos con ellos, siempre las preguntas eran: ¿cuándo van a regular el tema de las negociaciones con la EPS? ¿Cuándo vamos a tener un sistema único eh, de información de los hospitales, que esté en línea, que garantice transparencia, honestidad, respeto por lo público, y que no tengamos que estar todo el tiempo, todos los años, negociando con una EPS que a veces acá en los periodos y no hemos podido llegar a ningún acuerdo? Y eso obviamente limita el flujo de recursos y limita que el objetivo real del sistema de seguridad es que los recursos se conviertan en atención para la gente. Entonces, aquí hacen muchas faltas, muchas cosas, pero yo creo que el tema más grande que le hace falta a este sistema, que está catalogado como uno de los mejores sistemas de salud en el mundo incluso, aquí hace falta es controles, que brinden transparencia, que brinden optimización de los recursos, que brinden calidad en los servicios, pero que definitivamente no se permita hacer con lo que se hace con los hospitales. Es que es muy, por ejemplo, uno se cuestiona siempre. Nosotros hemos tocado 3 hospitales, o mi persona pues directamente, con un equipo de trabajo que muchos andan conmigo hace más de 12 años, y hemos tocado hospitales como Betulia en el 2012, en una crisis también compleja en ese tiempo, con unas deudas muy complicadas. Lo sacamos adelante y entregamos el tercer mejor hospital de Antioquia, evaluado por todos los entes de control. En el 2016 tomamos el municipio El Peñón, el Hospital San Juan de Dios, lo dejamos incluso con superávit, lo dejamos en plena remodelación física, estábamos en aras de avanzar con más profesionales y especialistas, porque arrancábamos con ginecobstetricia y con ortopedia ese año y se quedó construyendo, ¿cierto? Es triste hoy ver cómo nosotros en Amagá recibimos un hospital en el 2020 en plena pandemia con una quiebra absoluta. Ya se habían ejecutado todas las medidas, que la medida grande pues el salvamiento es plan de saneamiento de pasivos o plan de saneamiento fiscal, donde les aportaron 2.500 millones de pesos, pero aún así quedó viendo 5.500, prestando servicios reducidamente. Una población de 35.000, habían cerca de 10, 11.000 usuarios. Hoy entregamos un hospital fortalecido, 29.000 usuarios, el 95% de la población, lo demás está con Sura, y aún así Sura, prestando servicios, lo convertimos en un aliado y está ahí. Pero entonces, ver uno entrar, hoy se habla de más del 50%, del 55% de los hospitales de Antioquia en riesgo financiero. Nada más el año pasado entran 29 hospitales a riesgo financiero, y Amagá con el peor escenario de todos. El peor, porque nadie quería ver o saber de este hospital. Estuvo en riesgo de intervención, de cierre, no habían recursos con que atenderse, no habían medicamentos. La anécdota que siempre cuento es que al cuarto día nos iban a cortar los servicios de EPM porque llevaban 2 meses sin pagar los servicios, una cosa tan básica como esa, y hoy ver que florece, hoy ver que sale, pues es por la gestión que se hace. Pero dentro de la reforma lo que vemos básicamente es un cambio total de muchas cosas, o un desordenar lo que ya hoy funciona bien. O sea, es que realmente hoy el sistema de salud funciona. ¿Qué le faltan? Controles, pero los controles dentro de la reforma no los veo. A mi parecer nos falta un sistema de información único, transparente, que facture en línea, que puedan acceder todos los entes de control, incluso la población, a mirar, por ejemplo, cuánto vale una aguja, un acetaminofén, cuánto vale un salino que se le coloca a un paciente, en cuánto se factura y cuál es la utilidad que deja. Finalmente eso va a estabilizar, uno, por transparencia, no va a haber riesgo de que se pierdan los recursos de salud. 2,
que se puedan hacer compras en línea o que terminen de regular medicamentos, pero obviamente tengan cuidado porque el año pasado, en el 2014 que empezó la regulación de medicamentos y se terminó cerca del 2015, lo regularon a precios colombianos y ni siquiera pues fue en salarios mínimos, sino en una cifra. Y hoy, por ejemplo, la escasez de medicamentos se debe a que fue mal regulado o mal calculados esas cifras, porque son cifras de moléculas químicas que negocian en bolsa y la bolsa de maneja en dólares. Entonces debieron haberlo calificado o haberlo colocado en precios de esos que si se movía el dólar funcionara. Hoy, por ejemplo, mucha gente no le es rentable producir muchos de esos medicamentos regulados. Entonces, aquí las falencias realmente yo creo que falta mucho estudio frente al tema de salud, frente a esta reforma muy rápida la tiraron, realmente no fue una reforma que hubiera sido consultada con muchas personas que conocemos del sistema, que hoy funciona, es que no podemos negar, lo reconoce todo el mundo como uno de los mejores sistemas de salud, pero que le hacen falta. O sea, yo digo que aquí básicamente lo que hay que es más controles, que brinden transparencia, que brinden esa productividad en línea, que sea accesible a todos los entes de control y que no estemos como generando, pidiendo información para poder controlar un hospital. Largas muchas nos dan a los gerentes y a todos los que manejamos el sistema de salud, incluida la EPS, pues que digo que es el manejo más complejo que hay. Pero si este tema se regula, funcionaría mucho mejor y no habría necesidad de llegar a un punto donde se trata de desordenar lo que hoy ya funciona muy bien, pero seguimos sin los controles necesarios para que haya transparencia, eficiencia en el servicio, eficacia en los recursos que se utilizan y que realmente todas las instituciones que median dentro de la prestación del servicio cumplan su objetivo, que es llevar esos servicios para garantizar la salud de los colombianos. Gerente, ¿para dónde va? Futuro político a corto plazo. Duro, difícil, doctor. Este año son muy complejas las situaciones, aún no tenemos definido, hay algunas ofertas ahí. Este año hay muchas cosas complicadas dentro de estos nombramientos. El tema es muy político, pero hay otras cosas dentro de eso o dentro de estos procesos que todavía no han permitido definir este tema. Esperamos, yo confío mucho en Dios, doctora. Yo creo que Dios nos puso aquí, hubiéramos querido terminar con esta deuda, el tiempo es muy cortico, no lograr de devolverse de 4 años de un hospital que viene acumulando 1.800 millones de pérdidas anuales, que es muy ingrata la cifra cuando uno la devuelve a cero, que nadie la ve, pero a partir de ahí ya marcha. Por ejemplo, el año pasado, en vez de perder ya 1.800 millones como todos los otros años, que lo fuimos desacelerando poco a poco, el año pasado generamos casi 1.000 millones de pesos de utilidad. Vuelvo y les digo, en 4 años un hospital que está totalmente quebrado y prácticamente inutilizado. Entonces, grato hoy dejarlo como único prestador de servicios de salud con utilidades superiores o cercanas a los 1.000 millones de pesos, funcionando. Vamos a ver qué hacemos, doctora, en este periodo. Yo confío mucho en Dios y siempre nos lleva. Yo aprendí a ver a Dios en todas partes y esos caminos son perfectos, doctora. Hay muchas cositas pendientes por hacer, algunas propuestas. Vamos a ver dónde nos coloca Dios y pues esperaré tener la oportunidad de que me inviten desde allá a ver cómo recibimos ese hospital cuando ya estemos posicionados. Así es, gerente, gracias. Gerente del Hospital de Amagá, Alejandro Cadavid, estuvo hoy usted en Antioquia Amanece. Un feliz día. Dios los bendiga, muy amables, gracias.